Estamos en estudios con Fernando Segarra, él es abogado tributarista, laboralista, que nos va a dar luces de este procedimiento, además de la declaración jurada, porque es información que la propia presidenta consigna ante la Contraloría. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por estar en tu canal. ¿Qué observa en estas cifras? Hemos ya dado cuenta de un informe del detalle desde el 2021 al 2024, 400.000 soles en 2 años. ¿Estamos hablando de un incremento no justificado para usted? Sí, bueno, desde el punto de vista tributario hay lo que se llama el desbalance patrimonial o el incremento patrimonial no justificado. ¿Esto qué significa? Que si mis gastos son mayores que mis ingresos, evidentemente hay una contradicción. O si yo tengo signos exteriores de riqueza evidentes que no se condicen con mis ingresos que yo percibo por cualquiera de las actividades que desarrolle, ya sea rentas de fuente de trabajo, rentas de quinta categoría, como locador de servicios, renta de cuarta, renta empresarial, si es que me dedico a ser una persona natural con negocio propio, o utilidades o alquileres, según tenga la actividad. En cualquiera de sus formas, yo hago mi declaración jurada anual de impuesto a la renta, que me toca en este periodo que se viene marzo, abril y mayo, y de pronto, si es que yo declaro ingresos, supongamos por 100.000 soles, pero que de la verificación de los cruces de información, ya sea de notarías, ya sea de registros públicos, ya sea del sistema financiero, quienes aportan información al fisco, se puede cruzar información y se encuentra que hay evidentemente egresos o gastos por, digamos, 300.000 soles. Entonces, si yo tengo ingresos por 100.000 y tengo gastos por 300.000 soles, ¿cómo es que justifico esa salida de dinero? ¿Y qué justificaría, qué ampararía a la mandataria? Porque en los documentos que se han difundido son públicos y la presentación que ella hace ante la Contraloría, sus ingresos anuales ahora ascienden a 792.167 soles. Es un aumento considerable, sobre todo en el rubro de otros. Bueno, ese es un tema delicado porque la declaración jurada es voluntaria. O sea, la persona voluntariamente ha hecho esta declaración, como lo hace también en la administración tributaria, cuando uno declara anualmente. En este caso, ella ante la Contraloría, por el mandato presidencial que tiene, ha declarado. Y el rubro de otros, ella tiene que saberlo explicar, porque ese otros no significa los ingresos regulares que ella reciba por sus sueldos o por, de pronto, alguna actividad que ella ha generado, haya percibido rentas, como por ejemplo, recibir una donación de una vivienda que alguien de manera directa le entrega con escritura pública debidamente legalizada e inscrita. Entonces, el otros es un abanico muy abierto que tiende evidentemente a que una suspicacia respecto a lo que ella tiene como ingresos. Más aún, por eso, en ese abanico, ¿qué se puede presentar? Porque hemos hablado, por ejemplo, de una investigación también en torno al caso Rolex, ¿no? Usted hablaba de los signos exteriores de riqueza. En algún momento la presidenta ostentó estos relojes y joyas de alta gama. Sí, en este caso puntual de lo que hablamos otros, ella tiene que justificar con documentos fehacientes, probados, de fecha cierta, que ha recibido dinero o bienes en la cual está acreditado la fuente lícita de dónde recibió estos ingresos, ya sean bienes, muebles, inmuebles o dineros que ha recibido. Pero ¿qué pasa si no lo puede sustentar? Estaríamos ante un delito de enriquecimiento ilícito y evidentemente había medio probatorio. Y si una pericia contable emite un pronunciamiento de desbalance patrimonial, lo que tendría que hacer la defensa de la presidenta es presentar una pericia de parte. Tiene 10 días para poder hacerlo en aplicación del artículo 180, numeral 1 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿pero qué pasa si es que mi pericia tampoco contradice la pericia emitida por la autoridad competente, en ese caso el contador perito contable adscrito al Ministerio Público por la policía? En este caso estaríamos hablando de una prueba que evidentemente está acreditando presuntos ilícitos cometidos y que evidentemente tendrían base para hacer una prueba preconstituida en un proceso penal. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir aquí es un peritaje. Corresponde a la defensa observar el peritaje, si es que lo tiene a bien, y observarlo significa que tiene que decir por qué esa pericia contable tiene errores, si es que así lo considera la defensa de la mandataria, o si también puede presentar un peritaje de parte. Pero en cualquiera de los supuestos, este peritaje de parte o las observaciones tienen que tener un asidero que sea real respecto al informe emitido por los contadores peritos que han emitido este documento. El Ministerio Público.
Pero nuevamente, yendo al rubro de otros, porque es donde se ve el incremento, usted hablaba de posibles donaciones. ¿Qué pasa si son regalos? ¿Qué pasa si no tengo la escritora pública? En el caso si es un bien, si son joyas, si son vestidos. ¿Cómo se acredita eso? Pues acá hay un problema. Por la calidad de funcionario público que tiene, ella no puede recibir ninguna dádiva ni regalos. O sea, estaría en un problema muy serio comprometiendo la gestión y autoinculpándose técnicamente. Lo que hizo con los Rolex, por ejemplo, cuando reconoció que lo había recibido de préstamo, está reconociendo tácitamente el delito y está autoinculpándose. Así sea un préstamo. Así sea un préstamo, porque el tipo penal establece esa característica. No requiere que haya una compra, sino basta que exista el ofrecimiento de dádivas para que se configure el tipo penal. Por venir de parte de una autoridad regional en este caso. O de cualquier persona, simple y llanamente porque la calidad de funcionario público la hace justamente una persona no susceptible de recibir dádivas o elementos que puedan ser considerados, entre comillas, regalos. No existe en la actividad funcionarial esa actividad. ¿Tampoco un familiar? ¿Una persona, no sé, pues que tiene quizás un sentimiento muy afectuoso hacia ella? Nadie. Habría que acreditar, y justamente ahí viene la parte de la defensa, cuáles son esos elementos que consideran, pero sobre todo lo más importante, no basta la simple declaración de alguien, sino que tiene que haber documentos de fecha cierta que acrediten que eso es así. Cuando no se acredita ello, evidentemente estamos ante un problema que tiene rasgos muy evidentes de un ilícito penal. Entonces, todo tendría que estar documentado y acreditado en este rubro de otros. Correcto, no solamente basta decir, es una plata que recibí como consecuencia de una pensión vitalicia o de mis beneficios sociales por un juicio de demanda laboral que interpuse la Banca de la Nación. No, tendría que haber una fuente de transición originaria que acredite y que permita hacer el seguimiento del dinero que efectivamente acredite que así ha sido. ¿Es sintomático que esto ocurra en el transcurso de los años, cuando ingresa al sector público, cuando es ministra de Estado? Ojo que un ministro percibe más incluso que el presidente. Entiendo que el sueldo es de 15.000 soles, ¿verdad? Correcto. Un presidente de la República. Pero el incremento se da incluso en etapas, en estadios, a llegar a estos más de 792.000 que comentábamos en fecha actual. Independientemente del cargo, ¿tiene alguna correlación, digamos, a lo largo del tiempo? Una persona puede generar, evidentemente, ahorros que van generándose como parte de sus ingresos, pero el colocar en otros conceptos exorbitantes que no se condicen con la actividad que desarrolla, evidentemente llama suspicacia. Y lo más grave aún, que esto podría dar inicio incluso a una posible investigación por lavado de activos, porque se podría presumir que hay evidentemente fuentes de dinero de procedencia ilícita. ¿Y cuánto tiempo podría tardar un peritaje de esta naturaleza? Si su defensa quiere plantearlo además de manera independiente, tendríamos que hablar de una situación para regularizar y aclarar la situación casi de inmediata. Bueno, ella está en etapa de investigación preliminar y no se puede pasar a la etapa de preparatoria porque requiere un antejuicio político para que se le pueda pasar esa etapa. Y en esta etapa hay un plazo perentorio para acabar con las diligencias preliminares. Habría que evaluar si está dentro del plazo para que ellos puedan presentar esta pericia de parte o dejarlo en stand-by para que cuando en la fase preparatoria ellos puedan hacer su descargo con una pericia de parte también. Solo una aclaración, cuando una persona emite, por ejemplo, estas declaraciones ante la Contraloría o registra este tipo de ingresos, tiene que ver también con los depósitos en cuenta, con algunas adquisiciones que ha hecho, con algunos préstamos. ¿Qué tiene que declarar exactamente? Bueno, mientras la actividad del funcionario público significa transparencia hacia la sociedad. Y mientras más transparente sea la declaración, evidentemente mejor sus actos son sujetos a un escrutinio público. Entonces, la persona que declara estas actividades, como la presidenta que en este momento está en el ojo de la tormenta, tiene que declarar qué significa sus otros ingresos. Salir a medios de comunicación y narrar que esto se ve como un todo, pero que disgregadamente esto se ha debido de repente a una actividad que ya tenía antes de ejercer el cargo de presidente y que lo ha regularizado recién y está la fecha cierta que lo puede acreditar. Es decir, tener elementos probatorios. ¿Usted cree que sí puede aclararlos? Yo lo veo bien difícil porque hay de por sí una pericia contable ya ejecutada. Entonces, esa pericia que ha sido elaborada por contadores, que son personas especializadas, han elaborado este documento y que acredita que no encuentra indicios. Entonces, lo que tiene que haber es un peritaje de parte, si quiere levantar las observaciones, que digan por qué ese peritaje no ha considerado tal o cual elemento
para poder considerar lo que no existe este desbalance, ¿no? Bueno, nos quedamos con eso entonces y a ver qué explicaciones tenemos de fuente propia de la presidenta o a través de sus abogados. Doctor Fernando Segarra, muy amable, gracias por sus explicaciones. A usted para servirla. Gracias. Gracias, Patricia. abogado tributarista, laboralista en nuestros estudios explicándonos estas novedades en torno al patrimonio de la jefa de Estado.